Bienvenidos a la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Desde hace más de 70 años, la SMORL ha sido el pilar fundamental en la educación médica continua de los profesionales de la salud en México. Con instalaciones de última generación y recursos tecnológicos avanzados, garantizamos una formación continua que se traduce en mejores prácticas médicas. Promovemos la colaboración intergeneracional, fomentando un ambiente donde la experiencia y la juventud se complementan para impulsar el conocimiento y la innovación en nuestra especialidad. Entendemos la importancia de la innovación y la tecnología, por eso ofrecemos programas de formación híbridos, permitiendo a nuestros miembros acceder a contenido de alta calidad desde cualquier lugar. Nos hemos dedicado a brindar educación de alta calidad, adaptándose constantemente a los avances tecnológicos y médicos para ofrecer siempre lo mejor a nuestros miembros. SMORL, más de 70 años de historia, innovación y excelencia en educación médica continua. Te esperamos. Sean bienvenidos todos ustedes, asistentes presenciales y teleasistentes, a nuestra sesión ordinaria mensual. Iniciamos presentando a mis compañeros de la mesa directiva, iniciando con nuestro presidente, el doctor Francisco Javier Sáenz Marín, nuestro vicepresidente, el doctor Héctor Alejandro Velázquez Chong, un servidor como secretario, Alfonso Ramírez Aranda, y nuestra tesorera, Nancy Elizabeth Aguilar Muñoz. Y sin más, cedo la palabra al doctor Sáenz para dar la bienvenida a esta sesión. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias a todos nuestros colegas que están presentes el día de hoy de forma presencial, valga la redundancia, aquí en el auditorio Frida Kahlo del Hotel Marriott Reforma de la Ciudad de México, y por supuesto una bienvenida a todas las personas que se han conectado a través del streaming de la vía Zoom para poder atender a esta que es nuestra sesión mensual del mes de octubre. Sean bienvenidos, espero que les sea de su agrado lo que presentamos para el día de hoy, y le voy a pedir al doctor Alfonso Ramírez Aranda, que es el secretario de nuestra gestión, que dé lectura al acta de la sesión ordinaria mensual que se llevó a cabo el mes pasado en la ciudad de Puebla. Adelante, doctor. Gracias, doctor. Acta de la sesión ordinaria de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello AC, el 3 de septiembre del 2024. Desde la ciudad de Puebla, el día 3 de septiembre del 2024, mediante sesión híbrida, los asociados fueron convocados a efecto de celebrar la sesión ordinaria académica de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello AC, la cual se realizó en conjunto con el Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello del Estado de Puebla AC, desde el Salón de Usos Múltiples del Hotel Hilton Grand Tapestry Collection de la ciudad de Puebla, así como vía remota a través de la plataforma Zoom, y legalmente instalada la asamblea con fundamento en lo dispuesto en los estatutos vigentes de la sociedad y por lo tanto válidos los acuerdos que en ella se tomen, declarándose quórum legal con los socios presentes con un total de 274 teleasistentes y 58 presenciales, dando inicio a las 20:10 horas. El doctor Alfonso Ramírez Aranda, secretario de la gestión, llama a la segunda convocatoria a los asociados y da la bienvenida a todos los asistentes conectados. Presenta a la mesa directiva de la gestión 2024-2025, presidida por el doctor Francisco Javier Sáenz Marín, el doctor Alfonso Ramírez Aranda, secretario, la doctora Nancy Elizabeth Aguilar Muñoz, tesorera de la gestión, así como por parte del Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello del Estado de Puebla AC, su presidente, el doctor Luis Miguel Telles Bernés, su secretario, el doctor Blas Sánchez Reyes, y el tesorero, el doctor Rodrigo Estrada García. Acto seguido, le cede la palabra al presidente de la mesa directiva de la gestión 2024-2025 del SMORL, al doctor Francisco Javier Sáenz Marín,
Para el primer punto del orden del día, quien agradece y da la bienvenida a la sesión ordinaria a los teleasistentes que se encuentran dentro de la plataforma electrónica y de manera presencial en el Hotel Hilton Grand Tapestry Collection de la ciudad de Puebla. Posterior a ello, como segundo punto del orden del día, el doctor Sainz solicita al doctor Alfonso Ramírez Aranda dar lectura al acta de la sesión ordinaria mensual del pasado 6 de agosto del 2024, siendo aprobada por la mayoría de los asistentes. En el tercer punto del orden del día, el doctor Francisco Javier Sainz Marín presenta al doctor Héctor Alejandro Velázquez Chong, director del 74 Congreso Nacional del Small León 2025, y quien de manera remota comenta a los asistentes los avances que se tienen con respecto a la organización del mismo. Entre los más significativos, mencionó visitar la página web del Congreso, visualizar las tarifas de los hoteles en sus diferentes categorías, profesores extranjeros invitados y la plataforma de registro de trabajos para cursos monográficos, trabajos libres y carteles. Al finalizar su presentación, agradece su participación a la mesa directiva, haciendo una cordial invitación a los presentes a inscribirse al Congreso Nacional Small León 2025. En el cuarto punto del orden del día, en avances de la revista de Anales de Otorrinolaringología Mexicana, el doctor Francisco Javier Sainz Marín da paso al video de la directora editora, la doctora Luz Arcelia Campos Navarro, quien hace la invitación a la membresía y residentes a participar en el registro de trabajos para la revista Anales de Otorrinolaringología Mexicana. En el quinto punto del orden del día, se dio lectura por parte del doctor Francisco Javier Sainz Marín, presidente de la gestión, a los cursos y sesiones de la especialidad que se llevarán a cabo durante los meses siguientes, incluyendo la próxima sesión interhospitalaria a cargo del Hospital Centro Médico Naval en las instalaciones del Hospital Ángeles Metropolitano, la próxima sesión mensual del mes de octubre que se realizará en el Auditorio Frida Kahlo del Hotel Marriott Reforma de la Ciudad de México, al segundo curso taller de disección de senos paranasales en especímenes biológicos en las instalaciones del Centro de Disección Vesalius de la Ciudad de México, la sesión conjunta con el Colegio Mexicano de Laringología y Fonocirugía en el Salón de Usos Múltiples de las oficinas del SMORL, el curso de uso de láser azul en laringología, procedimientos en consultorio, en las instalaciones de las aulas de enseñanza y Centro de Cirugía Experimental del Hospital Español de México, al Congreso de la Academia Americana de Otorrino a realizarse en la ciudad de Miami, Florida, a fines del mes de septiembre. Y finalmente, con entusiasmo especial, se da la primicia y anuncio sobre el curso de Otología y Neurootología del SMORL 2024 a realizarse del 4 al 6 de noviembre del presente año en las instalaciones del auditorio del Hospital Español. En el sexto punto del orden del día, el doctor Francisco Javier Sainz Marín pregunta a los asistentes si existe algún tema a tratar dentro de asuntos varios. Al no haber algún punto a tratar por parte de la membresía, el doctor Sainz Marín cede la palabra al presidente del Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello del Estado de Puebla AC, el doctor Luis Miguel Telles Bernés, para inicio de la sesión académica correspondiente. El doctor Telles da la bienvenida por parte del colegio local, así como a los asistentes conectados en línea, y agradece a la mesa directiva del SMORL 2024-2025, particularmente por la iniciativa del doctor Sainz, quien a través de la sociedad muestra su interés y entusiasmo en realizar esta sesión en directo desde la ciudad de Puebla y fortalecer los lazos académicos y de amistad entre ambas sociedades, y celebra que la sociedad visite otros estados de la República. Posteriormente, presenta a los ponentes que brindarán la sesión académica que llevó el título Problemas complejos en niños comunes y problemas comunes en niños complejos, la cual fue impartida por el doctor Blas Sánchez Reyes y el doctor Carlos de la Torre González. Al finalizar la participación académica y una vez que se agotaron las dudas de los asistentes, el doctor Francisco Javier Sainz Marín agradece a los profesores de la charla académica, a los asistentes presenciales y teleasistentes, así como al Laboratorio Chinoín por su amable apoyo, y siendo las 22:05, el doctor Sainz da por concluidas las actividades de la sesión ordinaria mensual y académica del mes de septiembre de 2024, invitando a la membresía
a la próxima sesión del mes de octubre. Y con esto cedo la palabra al doctor Sáenz. Muchísimas gracias al doctor Ramírez por la lectura del acta anterior. Vamos a proceder a la aprobación del acta. Lo haremos en dos partes. Inicialmente con las personas que nos acompañan de forma física aquí en el auditorio. Las personas que estén a favor, les pido que por favor levanten su mano. Ok, muchísimas gracias. Ahora voy a pedirles a las personas que se están conectadas con nosotros vía streaming, aparecerá en su pantalla la pregunta sobre la aprobación de esta acta, así que voy a pedirles que por favor nos proyecten la pregunta y pueden votar ahora. Si me hacen favor de indicar por parte del máster si parece que ya han votado. Perfecto. Bueno, se aprueba por mayoría. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación, en el orden del día tendremos la presentación del doctor Héctor Alejandro Velázquez Chong, quien además de ser el vicepresidente de la gestión, es el director del 74º Congreso Nacional del Congreso de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, a celebrarse el próximo año en la ciudad de León, Guanajuato. Así que le pido por favor al doctor Héctor Velázquez que nos comente sobre sus avances. Gracias. A ver, así. Nuestro 74º Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello 2025, 30 de abril, 5 de mayo, en donde, ya les comentaba, en el Poliforum León de la ciudad de León, Guanajuato. Tenemos estratégicamente dos agencias para su beneficio, confort, con la finalidad de tener acotamiento de gastos y eficiencia de los mismos. Les comentaba, tenemos conectividad terrestre, más o menos 5 horas del Bajío a la ciudad de León, conectividad aérea por supuesto, el aeropuerto incluso del Bajío está a unos 35 minutos del Poliforum. Les comentaba también que tenemos la presentación de nuestros salones ya, donde tenemos sesiones académicas, las de negocios, los talleres y por supuesto nuestra exposición comercial. Esto está dentro, es el Poliforum León y está dentro de todo el Distrito León, donde también tendremos actividades deportivas para los maratonistas. Y este va a ser nuestro hotel sede, que es el Marriott. Les comentaba que tenemos hospedaje para todos los tipos de bolsillo, de gustos, y todos a distancia caminando más o menos 5 o 7 minutos. Hagan su reservación de hotel, por favor. Pueden descargar el QR o contactar directamente a Ana Moreno. Ups. Ahí está. Las cuotas de inscripción al día de hoy. Aprovechen, por favor. Ya tenemos muy avanzado el programa académico a cargo del doctor Héctor Aguirre, quien ha hecho una labor muy grande con la finalidad de cubrir todas las expectativas académicas y algunas sociales también. Por supuesto, tenemos confirmado a nuestro gran conferencista magistral, amigo de todos nosotros, maestro de muchos también. Por favor, registren sus trabajos libres, cursos monográficos y carteles. Y bienvenidas propuestas de talleres o algunos simposium que se os ocurra, por favor contáctenos y serán bienvenidos. Tenemos por supuesto alianzas estratégicas con la Academia Americana de Otorrino, con la doctora María Zurna, con el máster de fonocirugía con el doctor y amigo y maestro el doctor Masao Kume, con el Colegio de Pediatría de México, con la Asociación Panamericana, con el doctor Rodolfo Nazar, y por supuesto con el colegio local, el de Guanajuato, con el doctor Rubén de Anda. Nuestro primer boletín ya está listo, lo pueden descargar por acá, donde también podrán ver todas las actividades que estamos haciendo para tener un buen congreso para todos ustedes. O bien visiten el sitio web que también está disponible, donde vamos viendo, esto es dinámico y se actualiza frecuentemente.
Les comentaba, tenemos profesores extranjeros ya confirmados. La doctora Stacy Ishman, experta en patología del sueño pediátrica y de adultos. Ella está en Cincinnati y nos acompañará. El doctor Álvaro Pacheco, otorrino pediatra, experto en vía aérea difícil y también disfagia. Él viene de Chile. El doctor Juan Camilo, de Bogotá, y también pediatra, y él es experto en otología y neurotología y otología quirúrgica. ¿Se atoró? Ahí está, bueno. Por supuesto, el doctor Didier Portman, para los otólogos desde el Instituto Portman, desde Burdeos, Francia. El doctor Hardik Rajasekarán, experto en patología del cuello oncológica y reconstructiva. El doctor Goskel, desde Estambul, Turquía, experto en reconstrucción estético-facial y rinoplastia también, por supuesto. El doctor Van der Becken, experto en patología del sueño. El doctor Clementino y el doctor Leobardo López, expertos en senos paranasales. El doctor Rodolfo Nazar, rinofacial. El doctor Mauricio Leborato, otólogo. Y el doctor Diego Zaporta, que aquí me pusieron la bandera de Uruguay. El doctor es nacido en Montevideo, pero viene desde Nueva Jersey, experto en alergia, sobre todo alergia ambiental. Les comentaba también, tenemos nuestro máster de fonocirugía, que se llevará a cabo del 30 de abril y 1 de mayo, a cargo del doctor y amigo y maestro Masao Kume, por supuesto con el doctor Chetri, el doctor Curey y el doctor Hess. Y también está listo nuestro máster de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello pediátrica, con los profesores Juan Camilo, el doctor Álvaro Pacheco y por supuesto los coordinadores de programa. Importante que nos acompañen, lo estamos haciendo para todos ustedes, estamos con mucho entusiasmo. Nos vemos en León, donde tendremos un encuentro entre la ciencia, la academia y la cultura. Buenas noches y muchas gracias. Doctor Presidente, gracias. Muchísimas gracias al doctor Héctor Velázquez Chong por su mensaje. Recordarles que el cierre de convocatorias es a fines de este mes, entonces por si desean participar de forma activa con algún cartel, un trabajo libre, envíennos sus propuestas. Las convocatorias ya están publicadas en la página del Congreso y en la página de la Sociedad, y pues asimismo aprovechen las cuotas de promoción que también se cambian después del 31 de octubre. Y bueno, continuando con la orden del día, vamos a escuchar el mensaje de la doctora Luz Arcelia Campos Navarro, editora de la revista Anales de Otorrinolaringología Mexicana, para escuchar su mensaje y su invitación. Adelante, por favor. Buenas noches, gracias por la oportunidad de difundir la revista Anales de Otorrinolaringología. Esta oportunidad quiero aprovecharla para invitarlos a que cada día se accesen y entren a la página de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología a dar una visita a la revista. Nuestra revista, que tiene la oportunidad de mostrar a ustedes trabajos de investigación que tanto nuestros médicos residentes como todos nosotros como profesionales difundimos, la oportunidad de casos clínicos, aspectos de historia y algunos artículos de revisión. Les invito a que ingresen a la página de la sociedad o bien a otorrino.org.mx y él les dará la oportunidad de revisar artículos desde la última edición hasta todos los previos, recordando que tenemos dentro de nuestra página desde su instauración. Agradezco nuevamente la oportunidad y que tengan excelente noche y disfruten nuestra sesión. Bueno, a continuación vamos a pedirle al doctor Ramírez Aranda, secretario de la gestión, que dé lectura a los cursos y actividades que tendremos durante el mes de octubre y los primeros días de noviembre, por favor. Dame un segundo.
Solo que no se ve todavía así. Ok. Muy bien, y muchas gracias, doctor Sainz. Iniciamos recordándoles nuestro calendario de sesiones interhospitalarias y puntualmente recordando la de este mes, que sería el 15 de octubre. Esta sesión interhospitalaria presenta el Hospital General de México, el doctor Eduardo Lisiaga. Los invitamos, hay un caso clínico bastante interesante y bueno, pues les tenemos pan de muerto y chocolate a los que acudan presencialmente. Además, continuando con el calendario de sesiones nuestras, les hacemos una cordial invitación a la del próximo mes, que se llevará a cabo el 5 de noviembre. Tenemos dos invitados de lujo, el doctor Javier Gu Muñoz y el doctor Luis Fernando Macías Valle, en estas mismas instalaciones. Y dentro del mensaje que los que estamos aquí presencialmente no pudieron ver, básicamente es la invitación a aquellos que quieran hacer algún tipo de publicación, ya sea artículo o algún caso reporte, acudan con la doctora Luz Arcelia Campos Navarro o directamente a las oficinas de la sociedad para que puedan saber los requisitos que se necesitan para poder publicar con nosotros. Dentro de esto, agradecemos mucho al programa de apoyo de médicos residentes. En esta semana, el 9 de octubre, culminamos con el módulo de inmunología aplicada en otorrinolaringología. Este programa ha tenido mucha aceptación por nuestros miembros y muchos de ellos han preguntado a través de la oficina si van a retransmitirlo, debido a que muchos no pudieron conectarse o iniciar desde las primeras sesiones. Se decidió que sí se va a retransmitir, pero hasta que se han terminado todos los módulos. Y el siguiente módulo, bueno, aquí no lo pusieron, pero bueno, el siguiente módulo es resistencia antimicrobiana y manejo de antibióticos, iniciando la próxima semana. Como saben, la sociedad avala y promociona los cursos nacionales que se acercan con nosotros, siempre y cuando cumplan con los requisitos de excelencia. Dentro de ellos vamos a mencionar algunos, como los que realiza el Instituto Médico Quirúrgico de Cabeza y Cuello. Van a haber varios de este instituto. Les invitamos a que ingresen a la página web para mayor información de estos. Asimismo, recordarles el Congreso Nacional FESORMEX Veracruz 2024 y sobre todo algo bastante importante, porque eso se mencionó presencialmente en la sesión académica pasada y probablemente muchos de los que están aquí no tuvieron la oportunidad, a nuestro curso nacional, al primer curso nacional que hace nuestra Sociedad de Otología y Neurootología. Los invitamos a participar, hemos tenido muy buena respuesta de todos los miembros, tenemos ya pocos lugares de inscripción. Este curso se llevará a cabo de modo teórico y práctico. El teórico se llevará a cabo en las instalaciones del Hospital Español y vamos a contar con 2 talleres, un taller de fresado de hueso temporal y el otro de reposicionamiento canalicular en consultorio y técnicas de manejo del control del vértigo ambulatorio. Es importante mencionarles que este curso va a tener 30 puntos del Consejo Mexicano de Otorrinolaringología como aval y es gratis para todos los miembros al corriente de sus membresías. Y por último, tenemos como promoción también al curso avanzado de alergia en otorrinolaringología por parte de la SOMAO y cualquier informe, ahí viene el contacto directo. Regreso la palabra al doctor Sainz. Muchísimas gracias al doctor Ramírez Aranda por la presentación de los cursos. Quizás solamente enfatizar en el curso que vamos a tener de otología y neurotología por parte de la Sociedad Mexicana
de Otorrinolaringología. Ha sido un esfuerzo muy importante el que hemos hecho y además, pues bueno, comentarles a la membresía que los principales exponentes o la mayor cantidad de ellos relacionados a cirugía de oído, patología de oído, van a estar incluidos en el curso. Además, este curso particularmente tenemos como invitados a la Asociación Mexicana de Audiología y Foniatría. Tendremos audiólogos que van a estar y otoneurólogos que van a estar participando como profesores y también tendremos la participación de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica, ya que uno de los días está dedicado a cirugía de base de cráneo y toda la patología tumoral del oído. Entonces, también tendrán reconocimiento por parte de los consejos de estas dos especialidades. Comentarles que también casas farmacéuticas y casas de instrumental médico, de tecnología, van a participar con nosotros en este curso y estamos seguros que va a ser muy de su agrado. Y bueno, finalmente pasaremos, antes de entrar ya prácticamente a la parte de la sesión académica, tenemos la parte de asuntos varios, por si alguien aquí de forma presencial tiene alguna duda, o no sé si a través de las personas que están conectadas exista alguna duda o algún comentario, si nos lo hacen saber por parte del máster. Parece que no, sin embargo, el doctor Héctor Velázquez Chong desea hacer un comentario. Gracias. Para comentarles que a los ya inscritos, médicos adscritos, ya inscritos en nuestro congreso, si requieren de alguna hoja que conste dicha inscripción para su instituto, nos lo hagan saber para hacérselas llegar oportunamente y les cuente como una actividad académica o educación médica continua. Claro, para que tengan los permisos. Gracias. Y por supuesto a los médicos residentes, a nuestros queridos médicos residentes, ocupamos su carta de jefe de servicio, profesor titular, para también poderlos inscribir con precio de residente. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta parte, su atención a esta parte protocolaria de la sesión mensual y vamos a proceder a la parte de la sesión académica. Para ello, deseo agradecer profundamente la presencia del doctor Carlos Quilty Siller y del doctor Sergio Monraz Pérez, que en un momento vamos a presentar su resumen curricular para la presentación de sus ponencias de este día y además agradecer la presencia y la participación de los laboratorios GSK para promover esta sesión. Muchísimas gracias a todos ellos. Entonces, vamos a proceder. El tema del día de esta sesión es manejo integral del paciente con poliposis nasal y asma. Me voy a permitir presentar en primer lugar, que será nuestro primer orador, nuestro primer ponente, al doctor Carlos Quilty Siller. Él es médico otorrinolaringólogo, residente en la ciudad de Monterrey, a quien agradecemos que nos acompañe el día de hoy. Él actualmente es el encargado, el jefe de servicio del área de otorrinolaringología del Hospital Zambrano Elión por parte de Tec Salud del Tecnológico de Monterrey. Es egresado como médico cirujano de la Universidad Autónoma de Chihuahua y obtuvo la especialidad en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Posteriormente realizó un fellowship en cirugía en rinología y cirugía endoscópica sino-nasal en Georgia, Estados Unidos, y durante 4 años perteneció al equipo médico de la División de Otorrinolaringología del Instituto Mexicano del Seguro Social, ahí en la ciudad de Monterrey también. Y bueno, él prácticamente está enfocado en todo lo que se refiere a cirugía endoscópica nasal, cirugía de base de cráneo y por supuesto también en cirugía otológica tiene mucha experiencia. Y pues le agradecemos enormemente que esté con nosotros esta noche, doctor Quilty, y le cedemos la palabra. Y posteriormente escucharemos también al doctor Sergio Monraz Pérez, al cual presentaré en unos minutos. Muchas gracias y que disfruten la sesión. Aquí. Súper bien. El apuntador no queda por ahí. Está escondido. Gracias a
gracias a la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Otorrino, al doctor Sainz. Realmente es un honor que me invite la Sociedad Mexicana a su sesión mensual. En realidad me siento muy honrado. Y la idea es platicarles un poco de lo que ha pasado pues estos 25 años desde que, casi 30, desde que regresé con el entrenamiento de cirugía de senos paranasales y empezamos a hacer algunos cursos de cirugía de senos paranasales, tanto aquí en la Ciudad de México como en Monterrey, y cómo ha ido cambiando el entendimiento de la patología nasosinusal, cómo hemos ido cambiando nosotros, cómo ha cambiado nuestra ciudad, nuestro país. Es un poco platicarles de ello, más o menos las patologías que vemos principalmente en nariz y senos paranasales. Este es el Hospital Zambrano Elion. Es un hospital muy bonito en Monterrey, es del Tecnológico de Monterrey, tiene 2 hospitales. Este es el hospital más nuevo del sistema TEC, es un hospital privado, pero es un hospital académico. Los estudiantes de medicina del TEC de Monterrey tienen residentes también. Realmente ese es su sede, a pesar de que es un hospital privado, es un hospital escuela. Entonces, les decía que pues muchas cosas han cambiado desde que iba yo de Chihuahua a Monterrey en automóvil y ya veías el Cerro de la Silla, después de 10 horas de carretera, ya sentías que habías llegado y siempre decían que Monterrey era un ranchote. Pues no, las cosas ya cambiaron, ¿verdad? Este es el Monterrey de hoy, es una ciudad con un crecimiento muy acelerado, es una ciudad con una actividad financiera, industrial muy importante, y bueno, yo he tenido la oportunidad de ejercer en esta ciudad. Y como parte de la historia, no quería dejar de poner estas imágenes porque mi gran amigo Benjamín Macías, pues empezamos esta aventura de los senos paranasales por ahí del año 95, 96, una aventura en la que literal buscábamos nosotros los especímenes frescos, nosotros los cargábamos, yo me los llevaba a mi casa, los guardaba para el siguiente día. Fue unas cosas grotescas que hicimos en su momento, que bueno, así se empezó, ¿verdad? Hicimos cursos aquí en el Hospital Español de México. Recientemente acabo de saludar ahí en Miami al doctor Pete Batra, que está en Chicago. Entonces, yo realmente siempre sentí un gran respaldo del doctor Benjamín Macías. Siempre que le pedí que me apoyara en algún curso, siempre estuvo ahí, y creo que nos tocó abrir un poco el camino para todos los que nos gustaba la cirugía nasosinusal. Entonces, ya entrando en detalle, vamos a hablar de la rinosinusitis crónica con pólipos nasales, porque en mi práctica el motivo número de consulta es rinosinusitis crónica, pero sin pólipos nasales. Van conmigo, no puedo respirar, y han usado descongestivos locales, sistémicos, esteroides, de todo. Pero no vamos a hablar de ese grupo de pacientes, que es un grupo de pacientes complejo. Vamos a hablar del grupo de pacientes que tienen un sesgo un poco más quirúrgico. Entonces, vamos a hablar de la patología, de la fisiología nasosinusal, la epidemiología específicamente, vuelvo a los de pólipos nasales, tratamiento médico y tratamiento quirúrgico, y vamos a ver cómo se integra todo esto con una vía aérea única con neumología. Entonces, vamos a ir desde esta patología, una mucosa inflamada, hay muchos residentes aquí que a lo mejor van poco a poco acostumbrándose a la anatomía endoscópica. Es una fosa nasal izquierda, este es el septum nasal, cornete medio, meato medio. Y este es al revés, una fosa nasal derecha, pero con pólipos nasales, que es lo que vamos a estar revisando. Pero para entender un poco el por qué se inflama la nariz, pues hay que entender cómo funciona la nariz. Y la nariz literalmente es un órgano importante del sistema inmune, porque filtra
pues más o menos en un adulto entre 8 y 10 mil litros diarios de aire. Si ese adulto hace mucho ejercicio, pues más o menos lo duplica. Y ese aire trae hongos, virus, bacterias, lo que ustedes quieran. Y este epitelio respiratorio es la primera barrera de entrada a todos estos microorganismos. Y la realidad es que nadie se acordaba de la función de la nariz hasta que vino el COVID y hay que ponernos un cubreboca que no entre por la nariz. Y realmente es el sitio de entrada del COVID, nariz, ojos y la garganta. Y una clara muestra de que la nariz o el epitelio respiratorio de la nariz luchaban contra este virus, pues fue la pérdida del olfato en muchos de los pacientes. Entonces, ¿cómo funciona la respuesta inmune de la nariz ante la agresión? Bueno, tenemos primero la barrera epitelial, que ahorita vamos a ver cómo funciona y es súper eficiente. Luego tenemos la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, que realmente nada más los voy a mencionar. Yo sé más de física cuántica que de inmunología, pero más o menos es la barrera epitelial, que es muy importante, y luego la inmunidad innata, que está dado por la presencia de algunas proteínas, que son los receptores de reconocimiento de patrón, que son inespecíficos, que eso activa a muchas células del sistema inmune innato, y algunas de ellas, como las células dendríticas, los fagocitos, eventualmente activan a las células B y a las células T, y en eso se desencadena la respuesta inflamatoria en la nariz. Pero cabe resaltar que esta respuesta inflamatoria en la nariz es una respuesta súper bien coordinada, porque si bien nos enfermamos de vías respiratorias 1, 2 veces al año, el adulto es más o menos la incidencia, estamos siendo atacados día tras día, tras día, tras día. Entonces, una respuesta súper bien coordinada entre estos tres sistemas. Si no estuviera así de coordinada, nos padeceríamos de vías respiratorias superiores, pues casi en forma permanente, y más los que vivimos en ciudades con contaminación ambiental, aquí como Ciudad de México, como Monterrey. Entonces, la inmunidad constitutiva, que es el epitelio respiratorio, pues básicamente dado por las células epiteliales, los cilios, la producción del moco. Este moco ahí en ese moco atrapa todos los microorganismos, y ese moco debe fluir hacia el estómago a una velocidad superior con la que se reproducen las bacterias. Entonces, es un mecanismo súper eficiente. Cuando este moco empieza a fluir más lentamente, le da oportunidad a las bacterias a crecer. ¿Qué es lo que hacen los virus? Pues dañan el movimiento ciliar y se hace más lento. ¿Qué es lo que hace el tabaquismo? Daña el movimiento ciliar y se hace más lento. La contaminación ambiental. Es por eso que una pregunta recurrente que nos hacen a nuestra especialidad: ¿sirven los lavados nasales? Pues sí, sí sirven, ¿verdad? Porque ayudan a mejorar el movimiento ciliar. Y bueno, las células del sistema inmune innato y la inmunidad adaptativa, que está dado por linfocitos T y linfocitos B. Entonces, para que un virus entre, tiene que atravesar toda esta barrera. Pero resulta que cuando hubo una agresión por algún virus o una bacteria y se activó la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, empieza a haber liberación de citoquinas, y estas citoquinas dañan las proteínas de las uniones de la mucosa y se inicia ese mecanismo, porque hay infecciones virales que se resuelven en 5 o 7 días y no dejan secuelas, y hay algunas infecciones virales que se empiezan a hacer muy crónicas, y lo más probable es que haya habido un daño a nivel de las proteínas, a este nivel en el epitelio respiratorio. Les voy a pasar un video, está breve. No sé cómo… ahí estaba ya, perdón. Ahí vaya. De cómo funciona el epitelio respiratorio. Fosa nasal derecha, ostium del seno maxilar, y vean
cómo fluye el moco. Realmente el movimiento ciliar es bien eficiente. Si el moco es muy espeso, pues los cilios no van a tener esta capacidad de mover el cilio, mover el moco, y este moco va a fluir hacia la faringe por todo el meato medio, va a pasar justo a un lado de la trompa de Eustaquio, y así es como se ve el movimiento ciliar. Esto es real, me tocó grabarlo ahí en algún paciente que llegó con un cuadro respiratorio. Epidemiología. La rinosinusitis crónica más o menos afecta al 10% de la población en Europa y Estados Unidos, en países industrializados. Pero si hablamos de la rinosinusitis crónica con pólipos nasales, es más o menos el 2.7% de los adultos. Si vemos toda la población, en realidad no es tan raro. En atención médica de tercer nivel se ve un porcentaje mucho más alto. Hay diferentes presentaciones de la rinosinusitis. El cuadro clínico es diferente de un paciente a otro. Hay una predominancia de hombres a mujeres más o menos de 1.3 a 2. Este es un dato bien importante. La mayor incidencia está a partir de la cuarta, quinta década de la vida. Es muy raro ver a un adulto joven con pólipos nasales. Habría que buscar algún otro origen de la rinosinusitis o de esa poliposis nasal. Entonces, número uno, que es bien importante definirlo, más que una enfermedad infecciosa es una enfermedad inflamatoria, y hay que tratar de desglosar todo ese mecanismo inflamatorio. Pero básicamente se manifiesta por estos 4 síntomas: nariz tapada, rinorrea persistente anterior y posterior, pérdida de olfato, una anosmia completa o hiposmias severa o una anosmia intermitente, y dolor, presión y pesantez facial. Estos 4 síntomas por un periodo de más de 3 meses, y con eso se define una rinosinusitis crónica. Y este sería los pólipos nasales, una fosa nasal derecha con poliposis nasal, y este sería una rinosinusitis crónica con una infección, sobreinfección agregada. Así es como vemos el moco salir. Y en una rinosinusitis crónica, como paréntesis, si vemos y la sospecha de infección, pues hay que cultivarlo. En una sinusitis aguda, el tratamiento antibiótico es empírico. En una rinosinusitis crónica hay que cultivar antes de dar el antibiótico. Las comorbilidades, bueno, lo vamos a ver ahorita. Más o menos el 50% de los pacientes que tienen sinusitis crónica y pólipos padecen de hiperreactividad nasal o tienen un diagnóstico de asma. Sin embargo, más o menos entre el 7 y el 15% de los pacientes asmáticos padecen rinosinusitis con pólipos nasales. Hay una forma muy agresiva de asma y poliposis nasal, que es los pacientes que tienen la enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina, así se le llama, o antiinflamatorios no esteroideos. Y en realidad no hay una relación, como se mencionaba cuando empezábamos en este tema, de que el alergólogo casi le insistía al paciente que se iba a curar de su poliposis con inmunoterapia. Puede haber alguna asociación, pero el pólipo y la inmunoterapia o la alergia nasal no tiene una relación directa. La inflamación sí, pero el pólipo no. Patofisiología, podemos ver un proceso inflamatorio en etmoides, en senos maxilares, y el hallazgo radiológico más común es el engrosamiento de la mucosa, y lo vamos a ver así. Esto sería una sinusitis aguda a un nivel, pero vamos viendo esta opacidad en todos los senos paranasales, senos maxilares, senos frontales. La sintomatología está dada más por inflamación de los que se llaman senos dependientes, frontales, esfenoidales y maxilares. Y los senos etmoidales, la sintomatología que más se asocia con ello es la pérdida del olfato. Entonces tenemos, si hablamos de sinusitis, los podemos clasificar en 3 grupos: aguda, de menos de 4 semanas, subaguda, de 4
a 12 semanas, y la sinusitis crónica, que es un padecimiento más inflamatorio. Estos probablemente sean más infecciosos, virales y bacterianos. ¿Y qué característica tiene la sinusitis crónica? Que así todas son imágenes tomadas ya sea en consultorio o en quirófano. Vemos esta degeneración polipoide de la mucosa, se va perdiendo un poco esa anatomía que vemos normalmente con el endoscopio. Y en la sinusitis crónica siempre vamos a ver entonces involucradas interacción de células inmunitarias como los linfocitos Th2, células linfoides innatas tipo 2, eosinófilos, basófilos. Se vuelve un ejército ahí de células en la mucosa, en el epitelio respiratorio. Es por eso también que los niños no padecen de sinusitis crónica, porque los niños, la sinusitis de los niños es enfermedad del moco. La sinusitis crónica del adulto es enfermedad de la mucosa nasal, es del epitelio respiratorio. Entonces, básicamente vamos a concentrarnos en 3 tipos diferentes de inflamación que vemos en la sinusitis crónica. La inflamación tipo 1, más inducida por Th1, interferón gamma, como citocina. La inflamación tipo 2, con interleucina 4, 5 y 13, que es la que vemos con más frecuencia. Y la tipo 3, con Th17 como el factor inflamatorio más importante. Vamos a hablar de los 3 tipos de sinusitis crónica. La enfermedad respiratoria exacerbada por AINES es la de peor pronóstico, la más difícil manejo. En algún momento la ingesta de AINES desencadenó un proceso de alteración en el metabolismo del ácido araquidónico que se manifiesta con un proceso inflamatorio pero hiperreactor. A diferencia de las otras formas de sinusitis, esta es muy hiperreactora. Es el paciente que va de un lugar frío a uno o que cambia la temperatura, la nariz o las vías aéreas responden en forma muy severa. Si se expone a cambios de humedad, algunos alimentos, responde intensamente las vías respiratorias en este tipo de pacientes, y en realidad son los de peor pronóstico desde el punto de vista de calidad de vida. Y así se ve a la endoscopía. Ve uno, esta es una fosa nasal izquierda, cornete medio. Ve uno en general una mucosa toda inflamada, el septum inflamado, cornete inflamado, pared lateral inflamado. Esta es otra imagen, cornete inferior, el cornete medio, y se va perdiendo realmente esa anatomía, los espacios por los que fluye el moco. Es probablemente la forma de presentación más agresiva de todas. Y así se ve. Se produce un moco súper espeso en estos pacientes que no fluyen, una fosa nasal izquierda, una fosa nasal derecha, y casi pueden ver que se pierde literalmente la anatomía. Vamos a ver cómo se ve un video. El tipo de moco que se produce en estos pacientes es un moco que es difícil diferenciarlo a la primera impresión del pólipo mismo, ¿no? Entonces, cornete medio, septum nasal, pared lateral nasal, apófisis funciforme, y empezamos a ver todo este moco, que es un moco que realmente siempre está ahí atrapado. Si no se opera y se hacen unas sinusotomías amplias, la probabilidad de recurrencia en este paciente es muy, muy, muy alta, y probablemente de todas las formas de rinosinusitis crónica es la que requiere de más atención. Una característica que tienen estos pacientes, casi todos inician por ahí de la cuarta, quinta década de la vida. Una cualidad es que casi todos son de ojos claros, piel muy blanca. Entonces no siempre es bueno ser güerito, porque estos pacientes padecen mucho más de vías respiratorias.
el AINE que les da la peor hiperreactividad es la indometacina, y creo que ahora sacaron una indometacina contra Madol, que pues sería una de las peores medicamentos para este grupo de pacientes. Ok. Sinusitis alérgica micótica es diferente. Este paciente llega con la nariz completamente tapada, pero generalmente unilateral, con pérdida de olfato, perciben mal olor dentro de su nariz estos pacientes, y el mal olor está dado por la presencia del hongo, que se ve así, se ven los pólipos nasales. Pero este grupo de pacientes, si los operamos bien, tiene una respuesta extraordinaria. Así se ve el moco y los pólipos en el paciente con sinusitis micótica, y generalmente vamos a ver, vean esta tomografía, el lado derecho sin patología y el lado izquierdo desde la prácticamente tercio anterior de la cavidad nasal hasta el seno esfenoidal, y se ven estas imágenes en la tomografía, que es una imagen que le llaman de vidrio despulido, que es una imagen muy característica de la sinusitis por hongos. Y la cirugía es extraordinaria en estos pacientes, porque literalmente se curan los pacientes con esto. Entonces vas quitando los pólipos y vamos viendo cómo sale ese moco espeso, que tiene la consistencia más o menos, lo describen como el peanut butter, muy espeso, difícilmente, es más, hay que estar haciendo lavados y lavados y lavados para lograr que fluya el moco donde está atrapado. Y si se hace una sinusotomía amplia, al final quedan así, se lava muy bien la mucosa, que no haya la posibilidad de que el hongo no es un hongo invasor, es un hongo que produce una reacción inflamatoria bien severa dentro de la nariz. Entonces, vemos cómo le ponemos Surgicel, le ponemos lo que sea al final de la cirugía, ¿verdad? Y así se ve después cuando hay una cicatrización completa del epitelio respiratorio, prácticamente se curan. Y el último grupo, la rinosinusitis con pólipos nasales, que está dado por una expresión alterada de citocinas y quimiosinas, que es el caso que vamos a ver. Ya no me voy a meter aquí en detalle, una ruptura aquí del epitelio respiratorio, y eso activó a los mastocitos, a las células NK, a los macrófagos, y estos activaron las células TH2, producción de citocinas, y se desencadena toda la cascada inflamatoria. Y estos son ejemplos de citocinas y de quimiosinas. Las quimiosinas atraen más células al epitelio respiratorio y se empieza a hacer esto una situación bien compleja. Y vamos viendo este tipo de poliposis, generalmente lo vemos bilateral. Este es un paciente previamente operado, vean una sinusotomía bien amplia, pero la patología persiste. Entonces, la patología persiste porque la enfermedad inflamatoria continúa. Entonces, ¿cuáles son los escenarios en este grupo de pacientes? Tenemos el diagnóstico de poliposis nasal, le podemos dar el tratamiento médico máximo, ahorita vemos. Si hay mejoría en calidad de vida, se puede esperar la cirugía. Si no hay suficiente mejoría en calidad de vida, la propuesta es cirugía. Un porcentaje muy alto de los pacientes, y cuando digo muy alto es muy, muy alto, van a tener mejoría sintomática y calidad de vida por años. Pero un porcentaje, independientemente de lo que le hagamos acá, van a recurrir. ¿Cuándo vamos a hacer cirugía de revisión o cuándo vamos a iniciar anticuerpos monoclonales? Son los escenarios que tenemos hoy día. Y este es el tratamiento médico tradicional, lo que le llamaban tratamiento médico máximo. El objetivo es lograr mantener bajo control los síntomas clínicos, darle calidad de vida al paciente. Esteroides tópicos, ya sea en aerosoles, con nebulizaciones, esteroides sistémicos, orales o intramusculares, pero hay que ser muy cautelosos con la dosis. Cultivos, cuando tenemos sospecha de presencia de bacterias.
El uso de antihistamínicos cuando sospechamos también la presencia de una respuesta alérgica. Las irrigaciones nasales, desde mi impresión, las hipertónicas les ayudan un poco más que las isotónicas. Y obviamente evitar factores que estén contribuyendo a la inflamación de ese epitelio respiratorio. Entonces, objetivos de la cirugía, pues restablecer la función nasosinusal, lograr de una imagen como esta, que haya una ventilación adecuada, preservar anatomía, como vemos aquí que está preservada la anatomía, y la indicación de cirugía siempre después de tratamiento médico máximo y no de un inicio. La sinuplastía, lo preguntan con frecuencia, es una opción para estos pacientes. Para la poliposis nasal no es opción. A mí me tocó operar varios pacientes con el balón. Realmente es una cirugía buena en casos de patología nasosinusal aislada, ya sea bacteriana o algún mucosele. Ahora, si pensamos en la cirugía en el paciente con poliposis, ¿qué tan extensa debe ser esta cirugía? Y la primera pregunta es, ¿por qué operar una enfermedad inflamatoria? O sea, el problema de fondo es inflamación. La manifestación final de esa inflamación son los pólipos nasales. Si hacemos la cirugía, debe ser total, debo ir al frontal, al esfenoides, a maxilares. Todas esas preguntas nos las debemos hacer. O enfocarnos específicamente donde está la mayor parte de la severidad de la cirugía. O la hacemos orientada a favorecer el tratamiento tópico para que las irrigaciones funcionen, que pueda poner yo esteroides intranasales. Y prácticamente vamos a usar microdebridador. Esta imagen se las puse porque este bisturí se llama bisturí de Bieber. Cuando tengan una concha bulosa, usen una hoja de bisturí de estas. En todos los hospitales hay, es una hoja desechable. O cuando hagan cirugía de base de cráneo para abrir el piso de la silla turca, este es el mejor bisturí que podemos usar y lo usan los traumatólogos para la cirugía de los juanetes. Entonces estoy seguro que en su hospital hay. Y esta es la cirugía realmente que se hace en el paciente con poliposis nasal. Con microdebridador e instrumental. No es una cirugía que se hace en su totalidad con el microdebridador. El shaver, que está más fácil esa palabra, aunque es pochismo, nos va a ayudar a ir identificando la anatomía. Yo no puedo avanzar más allá. Vean qué extraña apófisis unciforme, porque los pólipos la medializaron y la empujaron en forma anterior, en dirección anterior. Pero mientras no tenga yo la visión del ostium del seno maxilar, yo no puedo seguir más atrás, porque el ostium del seno maxilar me ayuda a mantenerme alejado de la base de cráneo. El ostium del seno esfenoidal casi está en la misma dirección del ostium del seno maxilar. Siempre debo tenerlo bajo visión. Deben de operar con un endoscopio de 0 grados. No se vale que digan, no, es que yo puedo operar con el de 30 y de 45. Yo también puedo, pero es más seguro usar el de 0, porque la endoscopía a fin de cuentas es una imagen virtual, no es una imagen completamente real. Aquí está el ostium del seno maxilar. Yo ya sé dónde está mi base de cráneo y fíjense cómo empiezo a combinar el uso del microdebridador con los forceps. En la medida en que yo me voy acercando a la base de cráneo, me voy acercando al seno esfenoidal o a la lámina papirácea, lo correcto es usar forceps porque con eso van a disminuir el riesgo de una complicación. Entonces ya lo operamos, le fue bien. ¿Cuándo darle un anticuerpo monoclonal? Entonces tenemos en México estas 3 opciones, el dupilumab, Nucala y el Xolair. Xolair realmente es un medicamento, es el que tiene más años, es un anti-IgE que pudiera ayudarle al paciente con sinusitis micótica por la respuesta que tiene alérgica al hongo. Entonces realmente nuestros
nuestro grupo de medicamentos que nos queda para ayudarle a los pacientes es anti-interleucina 4 y 13 o anti-interleucina 5. Y va a depender mucho de los marcadores inflamatorios que mandemos nosotros al laboratorio cuando hicimos la cirugía, pero en términos generales la gran mayoría de las rinosinusitis crónicas están mediadas por interleucina 4 y 13 y casi todas las sinusitis alérgicas micóticas por interleucina 5. Entonces, así vamos a ir formando nuestro esquema de tratamiento. Desventajas. Y eso ahora en la Academia Americana de Otorrino lo mencionaron. Es más barato estar reoperando a un paciente que meterlo a terapia con anticuerpos monoclonales, hablando del dupilumab. Sin embargo, porque va a haber un grupo de aquí que el paciente casi te lo va a exigir porque se siente bien mal. Y estos son ejemplos. Yo tengo alrededor de 20 pacientes postoperados con anticuerpos monoclonales después. Y vean estas imágenes de etmoides, seno maxilar, un epitelio que va regresando casi a la normalidad. En este todavía queda algo de pólipos nasales. Recuperan olfato, recuperan calidad de vida. Son los pacientes más agradecidos hasta que les llega cuánto les va a costar su seguro el siguiente año, ¿no? Pero la realidad es que es extraordinaria la respuesta que tienen hoy día. Desventajas del que he usado yo más, que es el dupilumab, es que se tiene que poner cada 14 días y es permanente. Y luego, cada 6 meses tengo que volverle a justificar al seguro. Entonces se vuelve más trabajo para nosotros. Pero si estamos pensando en el paciente, realmente es una combinación extraordinaria. No es para todos los pacientes, pero sí para un grupo de pacientes que van a tener una mejoría significativa. Bueno, nada más, ¿esto es para qué? Tener en mente que el paciente que no respira bien realmente se siente muy mal, su calidad de vida es deplorable y da la impresión que en el pasado le daban más importancia a la respiración que hoy día. Desde los 7 libros del Tao chino en el año 400 a.C. hablaban de la respiración. Los hindús consideran la respiración como algo espiritual, ¿verdad? Igual que los budistas. Entonces, pues en lo que podamos ayudarle a los pacientes creo que es súper importante. Como conclusión, enfermedad compleja multifactorial, es bien compleja. Y bueno, y el involucrarme con esto me ha llevado a tener grandes amigos. Este fue en el pasado congreso de la Sociedad Mexicana en Guadalajara, que fue un congreso extraordinario, con el doctor Amin Jaber. Amin estuvo ahí en Georgia 2 años después que estuve yo. El doctor Tulio en Stanford y Ricardo Silva y Enrique Iturriaga, que nos vimos ahora recientemente, todos metidos en este rollo de la rinosinusitis. Y bueno, yo con quiero agradecerles la atención, agradecerle al doctor Sainz por la invitación y creo que continuamos con la siguiente charla y si va a haber preguntas las hacen fáciles. Pues muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Como siempre, un gusto escuchar al doctor Carlos Quilty y bueno, toda la experiencia. Están llegando varias preguntas, así que por favor los invito a que pregunten. Aprovechemos que tenemos a 2 grandes especialistas en el manejo del paciente con alergia respiratoria. Ahorita vimos una parte tan solo que afecta a la vía respiratoria, que es la nariz. Pero, pues bueno, siguiendo esta línea de tratamiento, de manejo integral de estos pacientes, tengo el gusto y el placer de presentarles al doctor Sergio Monraz Pérez. El doctor Monraz es neumólogo, cuenta con una alta especialidad en fisiología pulmonar y terapia respiratoria, una maestría en gestión de calidad de servicios de salud y especialista en tratamiento de tabaquismo. Su formación académica
La realizó en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, avalado por la UNAM y, por supuesto, certificado por el Consejo Nacional de Neumología. También tiene una alta especialidad en Fisiología y Terapia Respiratoria, realizada en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde labora actualmente. Es especialista en el tratamiento, o cursó una especialidad específica para el tratamiento del tabaquismo en la Mayo Clinic y tiene su consulta privada aquí en la Ciudad de México en el Hospital Ángeles del Pedregal. Él nos va a hablar pues, de un tema también que es muy importante, que es el manejo del asma justo en estos pacientes que tienen patología combinada. Muchísimas gracias, doctor Monraz, y espero que disfruten mucho su ponencia. Bueno, muchas gracias al doctor Sáenz por la presentación y nuevamente agradecido, y es un honor estar aquí con ustedes en la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Muchas gracias a todos los que nos acompañan presencialmente y en línea. Y bueno, la idea es darles un poco de las evidencias del tratamiento del asma y pues darles mensajes que les sirvan para su práctica médica y con los pacientes que tenemos en común, particularmente con asma. Entonces, sabemos que el asma es una enfermedad inflamatoria crónica, donde lo característico es que van a participar varios mediadores inflamatorios, que tenemos un componente alérgico, que va a haber una hiperrespuesta bronquial por diferentes estímulos, y pues que bueno, va a haber una limitación o una obstrucción o una variabilidad en el flujo aéreo que puede ser total o puede ser parcialmente reversible. Sabemos que el asma es una de las enfermedades crónicas respiratorias muy prevalentes. Vean, hasta 339 millones de personas padecen asma. La mayoría, casi un poquito menos del 50%, empiezan antes de los 10 años de edad y bueno, hasta un 74% presentan síntomas diariamente que van a afectar obviamente a su calidad de vida. Bueno, particularmente en pediatría, pues es la enfermedad crónica más prevalente en la edad pediátrica. Su prevalencia ha aumentado. Afortunadamente, no es una patología típicamente muy mortal o con una mortalidad muy elevada, pero sí con una morbilidad muy elevada, tanto en términos de calidad de vida, en costos para el paciente, costos para el sistema de salud. Y bueno, acá en esta tabla tenemos un poco de la estadística en México. Este fue un estudio, no sé si recuerdan los estudios ISAC, donde nos daban la prevalencia pues de asma y rinitis. Posteriormente se continuó bajo el nombre de Global Asthma Network, que se hacen un cuestionario muy similar. Y acá algunas de las preguntas, no están todas, pero vean cómo les preguntan a los papás cuando son, digamos, entre 6 y 7 años, suelen contestar los papás, y cuando tienen 13 a 14 años de edad contesta la misma persona. Pero vean, les preguntan cuántas veces han escuchado o saben si su hijo tiene sibilancias en el pasado, y hasta un 26.2% en los niños de 6 a 7 años llegan a presentar sibilancias. Sabemos que no todas las sibilancias son asma, pueden ser otras patologías, pero sí nos da una idea de que es algo un síntoma cardinal del asma y que es algo muy prevalente. 23.9 para los 13, 14 años de edad. Cuando les preguntan alguna vez ha tenido el diagnóstico de asma, hasta 5.9 y 8.6%, y esto nos da una idea de la prevalencia de asma. Y cuando ya es confirmada por un médico, vean cómo es un poquito menor, hasta 5.4% en 6 a 7 años y 6.6% en 13 a 14 años. Entonces esto nos da una idea de la prevalencia tanto de los síntomas, las sibilancias, como del diagnóstico de asma. Ya decíamos que es una enfermedad muy prevalente que nos va a generar una gran carga importante tanto de síntomas como de costos. Suele haber un incremento en la prevalencia en países de medianos y bajos ingresos. Muy probablemente también tenga que ver con el acceso
a los sistemas de salud, a las consultas, al acceso a corticosteroides. Pero bueno, también es algo que constantemente le va a afectar en los años de vida ajustados en función a discapacidad, tanto en niños como en adultos. El costo pues es bastante, estos son datos en Estados Unidos, pero también en México y en otros países pues el gasto es muy importante, es de las enfermedades que más costo, incluso en algunos países es mayor a VIH y tuberculosis juntos, entonces es algo que genera mucho gasto del bolsillo del paciente también y pues a los recursos de salud pública de los países. Esta es una gráfica de un estudio en Finlandia. Digamos aquí lo relevante son estos puntos de color morado y acá nos habla del uso de esteroides y vean cómo conforme se empiezan a utilizar más esteroides inhalados en el asma, vean cómo de la mano también empieza a bajar las hospitalizaciones y cómo empiezan a bajar la mortalidad. El costo, pues sí, digamos dependiendo el grado de afectación de asma que tenga, pues sabemos que el paciente va a necesitar 1, 2, 3, tal vez 4 medicamentos y si llegamos hasta el último de la escalerita, pues tal vez llegamos a los biológicos y obviamente el costo puede incrementar, pero la mayoría de los pacientes que están en grados leves de la enfermedad o moderadas, pues por lo regular necesitan un tratamiento regular y es el costo que se ha mantenido. Sabemos que en el asma lo que tenemos que enfocarnos es a controlarle los síntomas al paciente, que el paciente no tenga sibilancias, tos, opresión torácica, falta de aire y pues bueno, también tenemos que estudiar periódicamente desde la flujometría, pero idealmente contar con espirometría y otros marcadores incluso de inflamación para monitorizar a mi paciente, pero los estudios principales que hacemos para monitorizar la función respiratoria del paciente pues es la espirometría. Les voy a presentar 2 tablas del manejo, la de las guías españolas del manejo de asma, que es GEMA, y también una tabla de GINA. Pero acá lo que quiero que vean es que tanto para mayores de 4 años como menores de 4 años, vean cómo el manejo. Ustedes saben que el medicamento principal para el manejo del asma pues son los esteroides. Cuando tenemos asma leve, que son los pasos 1 y 2, asma moderada, que son los pasos 3 y 4, y asma grave, que son los pasos 5 y 6 de tratamiento, vean cómo prácticamente todos pues constan del manejo con glucocorticoides inhalados. Aquí gran parte del mensaje que queremos externarles y que esperamos que les sirva en su práctica diaria, pues es la parte del manejo del asma moderada. Y aquí fíjense que nos presentan varias alternativas, o sea, nos presentan que podemos utilizar glucocorticoides a dosis medias, nos comentan que podemos agregar un LABA a eso de glucocorticoide a dosis baja, o podemos incluso agregar un antileucotrieno. Entonces aquí es donde queremos hacer énfasis porque les presenta 3 oportunidades o 3 opciones de manejo y aquí es donde queremos presentar la evidencia de cuál es la que conviene. Entonces, obviamente cuando tenemos asma grave, pues ya son pacientes que necesitamos una triple terapia, necesitamos glucocorticoides orales, antileucotrienos y muchas veces llegamos hasta el biológico o incluso otras terapias como la termoplastía, por ejemplo, y otros antiinflamatorios. Vean cómo en GINA es muy similar, aquí en el paso 3 y 4, que es correspondiente a asma moderada grave, pues también nos presentan las mismas 3 alternativas, ¿no? Aumentar la dosis de esteroide inhalado, agregar un LABA o tener tratamiento antileucotrieno. Entonces, algo que nos preguntamos, obviamente, y que tal vez nos impide agregarle un LABA al tratamiento, pues es esta parte o esta cuestión de qué tan seguro es agregarle un LABA, por ejemplo, a un niño, ¿no? Entonces, por ejemplo, este estudio fue presentado en los efectos adversos más frecuentes en niños. Sabemos que el uso de este tipo de medicamentos es utilizado a partir de los 4 años de edad. Y vean que comparado contra solamente fluticasona con salmeterol, pues en realidad presenta básicamente los mismos efectos secundarios, ¿no? Obviamente
Aquí faltan algunos, como por ejemplo candidiasis orofaríngea. Del salmeterol puede llegar a causar ciertas palpitaciones, temblor, por ejemplo, pero en realidad los efectos secundarios más comunes son estos, y vean cómo la realidad es que es bastante similar respecto a la fluticasona sola. Vamos a presentarles también algo de nueva evidencia respecto al tratamiento del asma pediátrica en esta fase de la gravedad, que es moderada grave. Vemos que cuando de los pacientes que estamos en el paso 3 y 4, que corresponden a asma moderada, si nosotros seleccionamos la opción de glucocorticoide más LABA, tenemos mayor porcentaje de pacientes que tienen días libres de uso de medicamento de rescate. Si seleccionamos solamente aumentar la dosis de fluticasona, pues sí nos va a ayudar en el manejo del asma, pero vamos a tener mucho menos porcentaje de pacientes que estén libres del uso del tratamiento rescatador. También la parte de la hiperreactividad bronquial, que es esta reacción exagerada que tienen nuestros bronquios ante estímulos directos o indirectos. Sabemos que este término de la hiperreactividad bronquial la vamos a medir con el BEF1 y pues medimos qué tanto nos cae la función pulmonar después de haber tenido un estímulo. Entre menos nos caiga la función pulmonar, pues decimos que menos hiperreactividad tenemos o mayor broncoprotección tenemos, pero entre más porcentaje nos caiga, pues decimos que tenemos mayor hiperreactividad o tenemos una vía aérea más inestable o más inflamada. Entonces, cuando usamos fluticasona sola, pues tenemos más porcentaje de pacientes cuya vía aérea es más inestable o más inflamada o tiene más hiperreactividad y cae más la función pulmonar. Respecto a los que usan, por ejemplo, salmeterol con fluticasona, pues aquí la variabilidad en ese flujo, en ese BEF1, pues es mucho menor. También en términos de resistencia de la vía aérea, esto fue medido por pletismografía, tenemos las resistencias de la vía aérea específica, pues si comparamos salmeterol fluticasona contra fluticasona sola, vemos que aquellos que empiezan con salmeterol fluticasona, pues hay una menor resistencia de la vía aérea o hay una disminución en estas resistencias de la vía aérea, un 19% mayor respecto a la decisión de aumentarle la dosis de corticoide inhalado. Estos eran pacientes que solamente tenían fluticasona y un grupo se fue a un incremento de fluticasona y otro grupo se fue hacia salmeterol fluticasona. Y aquí vemos una de las diferencias, ya vimos es menos uso de rescatador, ya vimos que también pues tienen una mayor reducción en la resistencia de la vía aérea. Versus, ¿qué hay de información versus los antileucotrienos? Pues aquí también el seleccionar corticoides inhalados con LABA, particularmente fluticasona con salmeterol, pues también se asocia a un 96% menor de disminución de riesgo de hospitalizaciones. Entonces, también sabemos que los antileucotrienos pues tienen sus efectos secundarios, algunos psicológicos, algunos relacionados al sueño, pero bueno, también acá otro de los beneficios de ICS-LABA versus antileucotrienos pues es la reducción en las hospitalizaciones. Ahora, si por ejemplo logré convencerlos de que usemos ICS-LABA, ¿habrá alguna diferencia entre cualquiera de los medicamentos disponibles en el mercado? Y acá también les voy a presentar algo de información pues que bueno, apoya hacia el uso de salmeterol fluticasona. Estos estudios se llaman MASTER, hasta ahorita llevamos 6 MASTERs, pero son estudios que se llaman de modelamiento, es un método de investigación en los cuales se utilizan modelos matemáticos que se incluyen datos estadísticos de diferentes estudios y ensayos clínicos, o sea, son pacientes totalmente reales, pero que, digamos, tienen la ventaja de que los obtienen de muchísimos estudios, se logran Ns muy grandes y podemos analizar algunas comparaciones que en ocasiones toma mucho tiempo hacerlos o que incluso no se han desarrollado o que nos permiten comparar entre moléculas. Entonces acá, por ejemplo, se utilizó estos estudios de modelamiento en el tratamiento de pacientes con asma moderada a moderada grave y pues bueno, sobre todo analizando ciertas características clínicas y comparado contra otro ICS-LABA.
Entonces, son estudios de modelamiento, son simulaciones, son modelos matemáticos, ya dijimos, incluyen pacientes obtenidos de ensayos clínicos reales, dependiendo del objetivo que tengamos. Y bueno, son estudios que tienen una metodología científica muy buena, muy relevante, y la evidencia pues es comparable con una revisión sistemática y un metaanálisis de acuerdo a la FDA. Entonces son estudios pues en realidad bastante buenos. Y para finalizar, las últimas 3 diapositivas y el mensaje para llevarse a casa. Cuando comparamos los diferentes ICS-LABAs, por ejemplo aquí en pacientes con diferente control del asma de acuerdo al ACQ-5, cuando seleccionamos almeterol fluticasona vemos como pacientes tanto mal controlados, parcialmente controlados o bien controlados, comparando salmeterol fluticasona contra budesonida formoterol, vemos como hay mucho menos exacerbaciones con salmeterol fluticasona respecto a budesonida formoterol, independientemente del grado de control que tengamos. Si un paciente tenía un buen control, por ejemplo, y yo decido salmeterol fluticasona, pues tengo una menor probabilidad de exacerbaciones para el paciente. Y recordemos que en el paciente con asma lo que queremos es que no tenga síntomas y que no presente exacerbaciones. Esos son de los principales objetivos que debo de tener. Igual acá también por FEV1, digamos pacientes que tienen mayor niveles de obstrucción, moderado nivel de obstrucción o una obstrucción leve, pues vemos que también comparando las dos moléculas pues tenemos menor número de exacerbaciones con salmeterol fluticasona independientemente del grado de obstrucción que tenga nuestro paciente. Y por último, otra de las características que se analizó en este estudio pues es pacientes que ya tenían fluticasona y que el paciente todavía presentaba síntomas. Digamos, los cambiaron hacia salmeterol fluticasona a algunas personas y a otros hacia budesonida formoterol y vieron que pues también el número de exacerbaciones al año pues es mucho menor con salmeterol fluticasona respecto a los pacientes con budesonida formoterol. De los puntos para llevarse a casa, pues sabemos que el asma es muy prevalente, nos va a ocasionar muchos problemas en la vida diaria, muchos síntomas a los pacientes. Sabemos que tenemos muchos pacientes en común, entre ellos pacientes con rinitis, rinosinusitis y poliposis, pacientes con asma. Y pues la idea es que cuando encuentren estos pacientes con asma moderada, pues consideren esta información que nos va a ayudar a que el paciente tenga menos exacerbaciones, menos síntomas, menos uso de medicamentos de rescate. Y bueno, pues incluso comparado contra otras moléculas, pues se disminuye estos riesgos de exacerbaciones y nos va a dar mayor control del paciente. Muchas gracias y quedo atento también para la parte de discusión y preguntas. Nuestra última diapositiva tiene que ver con farmacovigilancia y pues el reporte obviamente de si tienen medicamentos utilizando de la familia de GSK, pues se pueden reportar a estos datos de contacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Monraz. Voy a pedirles por favor al doctor Sergio Monraz y al doctor Carlos Culti que nos acompañen en la mesa para dar respuesta a las preguntas que nos han hecho llegar. Y bueno, ¿alguien aquí en el auditorio tiene alguna duda que quiera hacerle a los doctores? ¿Alguna pregunta? No se amontonen. Les agradezco mucho, hay muchos médicos en formación, hay médicos residentes, estudiantes de medicina, que les agradezco mucho que también estén interesados en este tipo de temas y que les agradezco nuevamente que estén con nosotros. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Adelante, doctora. Yo tenía entendido, doctor, que los antileucotrienos ya estaban en un proceso, como decir, de desuso, porque no había una evidencia real en un efecto antiinflamatorio sobre el epitelio respiratorio. Y bueno, ahorita durante la charla usted comentó el uso de los antileucotrienos, sería mi duda, ¿los usamos o no los usamos? Sí, coincido en que justo están en desuso,
también considero el mismo término por los efectos secundarios y también el poco efecto que ha tenido tanto en el control del asma, y ahorita nos comentarán en la parte del manejo de rinitis. Sí está dentro todavía de las estrategias, todas las guías todavía lo comentan como una opción terapéutica. Creo yo en los enfoques más leves tal vez es donde mayor beneficio pudiera haber o pudiera ser suficiente para el control de los síntomas. Pero ya en los casos moderados a graves, pues en realidad el beneficio suele ser menor, particularmente en asma. En rinitis no sé todavía si es algo recomendado o no tan recomendado. Sí, también sí, se oye. La tendencia es al desuso. Yo lo que percibí algún beneficio era en los pacientes con rinosinusitis crónica sin poliposis nasal, esa rinosinusitis que el síntoma principal era sensación de nariz tapada, pudieran tener algún beneficio, pero yo creo que el riesgo versus los efectos adversos contra el beneficio, yo creo por eso han caído en desuso. Yo realmente tengo un par de años prácticamente de no usarlos. Muy bien. De hecho, esa pregunta justo también la había hecho el auditorio sobre el valor de la utilización de antileucotrienos en el manejo del control de asma. Y esa misma pregunta también la hacen para rinosinusitis crónica, que ya ha contestado también el doctor Carlos Quilty, y preguntan que cuál es la utilidad real de las irrigaciones nasales en los pacientes con poliposis nasal. Por la producción de moco y por todo lo que esto representa, si tiene realmente una utilidad o no en estos pacientes. Bueno, lo mencionaba, la idea es mejorar el flujo de moco, ayudarle un poco a los cilios a que el moco no se estanque, porque si el moco se estanca, se infecta y además se coloniza por todas estas células proinflamatorias, se coloniza la mucosa. Yo creo que el beneficio contribuye a mejorar, no como terapia única. También percibo que el hacer el lavado, ya sea por gravedad, que le llaman el neti pot o con presión, es mejor que los que vienen a presión, pero depende mucho de la severidad de los síntomas, pero en general creo que ahí sí es más el beneficio que cualquier efecto. Bueno, son completamente seguros. Claro. Lo único que a veces te dicen los pacientes que se les fue hacia el oído, pues no va a pasar nada, solito se drena esa solución del oído. De hecho, incluso en las guías internacionales, sobre todo el manejo de rinosinusitis crónica, viene indicado como primera opción cuando uno desea promover una irrigación, un lavado nasal, precisamente los lavados de alto volumen y baja presión, que son los que comenta el doctor Carlos Quilty, porque las irrigaciones de bajo volumen y alta presión, que es los que conocemos como sprays, como aguas de mar, realmente para un paciente con sinusitis crónica, sobre todo, realmente se ha visto que no tienen ningún beneficio. Pero bueno, otra de las preguntas que nos hacen es si la rinosinusitis crónica micótica, ¿con qué tipo de patologías sistémicas se relaciona? Ya que se menciona que el problema no es un hongo, sino un trastorno de tipo inmunológico. Imagino que va para el doctor Carlos. Muy buena pregunta. ¿La siguiente? No te creas. Bueno, es que el hongo se comporta como un alergeno, ¿verdad? Claro. Entonces, pues seguramente es paciente que sí se beneficia de un tratamiento en conjunto con alergología e inmunología. Sin duda, es un paciente que una patología que se debe ver en conjunto. Claro. Y que además muchas veces hacemos el diagnóstico por descarte, cuando ya el paciente no respondió a otras formas de tratamiento, pero justo como menciona el doctor Quilty, finalmente el hongo se comporta como un alergeno y eso va a generar un proceso inflamatorio que, dependiendo de el fenotipo y el genotipo que maneje el paciente, los endotipos famosos que ahora se manejan también tanto para rinitis alérgica como para asma, será la forma en que evolucione y que responda a los tratamientos, ¿no? Nada más mencionar, porque de repente te llegan pacientes que llevan
un par de meses con itraconazol o con ketoconazol. Realmente es un hongo no invasor, ¿verdad? A menos que sea un paciente inmunosuprimido y sea un hongo invasor, pero no tienen ninguna cabida los antimicóticos en estos pacientes. Claro, ¿no? Y además el riesgo de que no les está generando ningún beneficio, recordar que ahí estamos cayendo en un abuso de antibióticos que a lo mejor no le va a generar resistencia bacteriana, pero sí le va a generar una cantidad de complicaciones en otros niveles por el mal uso y el desconocimiento de este tipo de fármacos como de otros antibióticos también. Bueno, comentan, dice aquí, la rinosinusitis es causada por una respuesta inflamatoria descontrolada. En el caso de los pacientes con rinosinusitis crónica con poliposis y que se desconoce este trastorno inmunológico, ¿cómo podemos llegar al diagnóstico? Bueno, es pedir IgE total, eosinófilos, medir los eosinófilos. Se pueden, apenas empiezan a desarrollarse cuáles son los marcadores inflamatorios de la rinosinusitis. Es algo que apenas está en desarrollo, pero yo lo que hago, le pueden tomar biopsia de los pólipos en el consultorio. Los pólipos no tienen terminales nerviosas. Más pólipos chiquitos yo se los quito en el consultorio. Entonces, una es biopsiarlos y que nos hagan el reporte de la biopsia y luego pues IgE total y eosinófilos en sangre. Realmente es como se hace el diagnóstico. Ok. Hay varias preguntas un poco relacionadas. Voy a leer una la que considero que engloba casi todas. Dice, preguntan si el manejo de la alteración inflamatoria podría en un momento dado consistir en una curación para estos pacientes. Yo creo que es la pregunta de los 64,000, sobre todo porque a veces pretendemos que con un producto pues controlemos todo, sería lo ideal, ¿no? Pero alguna pregunta, una respuesta, doctor Monraz, adelante. Gracias. Sí, bueno, en el área del asma, justo desde hace unos años se ha estudiado el término de remisión, y uno se llama remisión clínica y otra se llama remisión completa. Pero la remisión clínica le llaman cuando el paciente no tiene síntomas, cuando no tiene exacerbaciones, no requiere de uso de broncodilatadores, su FEV1 está estable, más de 80%, no ha requerido corticoides orales, y eso lo debe de mantener por al menos un año. Y cuando tenemos remisión completa es cuando incluso tiene estas características, pero lo mantiene durante 3 años. Entonces, digamos, cada vez más se está trabajando en esas definiciones de remisión completa y de remisión clínica. Y también, no sé si en rinitis también haya un término similar, me imagino que sí, pero bueno, remisión en rinitis no estoy seguro. Está un poco complicado. Sí, yo lo que veo, pacientes así, remisiones completas de pacientes con poliposis, sinusitis alérgica micótica, y llegan a tener remisiones completas. Curiosamente he tenido un par de pacientes que se diagnosticaron con enfermedad inflamatoria exacerbada por AINES, se las desencadenó una infección viral y seguramente la ingesta previa de AINES fue el factor predisponente, y después de cirugía y después de tratamientos recurrentes eventualmente llegaron otra vez a una remisión. Yo creo que no existe así como tal los criterios como los tienen ustedes en el neumo, pero pacientes que ya no ocupan descongestivos, aerosoles nasales, y que tienen buena calidad de respiración, olfato. Yo pienso que sí hay casos de remisión. La siguiente pregunta quizá va un poco más o menos, no es igual, pero va en la misma línea. Aquí preguntan, si se opera un paciente con rinosinusitis crónica con pólipos ante una enfermedad inflamatoria, ¿cómo poder dar el seguimiento a estos pacientes? Me imagino que están preguntando si hay algún estudio que hacer, además de la consulta, por supuesto, que donde uno tiene que observar esa cavidad nasal, pero si hay algún estudio donde se puede dar seguimiento a este tipo de pacientes. Bueno, pues el endoscopio nasal creo que es el examen de rutina. Y si ya sospechas algo, pues una tomografía computada, pero pues yo creo que el endoscopio hoy día es de mayor uso o el mismo uso que el microscopio en nuestra consulta, ¿verdad?
Adelante, doctor Monraz. Sí, también, bueno, en las mismas guías de asma mencionan una guía que es española, se llama Polina, unos criterios de Polina, pero comentan que justo después de la revisión de la cirugía endoscópica de los pacientes con rinosinusitis crónica y poliposis nasal, si el paciente ya tuvo una de estas cirugías y a pesar de eso sigue sintomatológico, pues requiere de corticoides, su calidad de vida no es buena, ahí es cuando valoras cada 6 meses si el paciente requiere una nueva intervención endoscópica o si incluso el paciente es candidato a estos anticuerpos monoclonales que nos comentó el doctor Quilty. Okay. Bueno, preguntan, espero entender bien lo que están preguntando aquí. Dicen, en un paciente, el manejo de anticuerpos monoclonales en pacientes con rinitis clínica, pero con una IgE normal y eosinófilos en VH normal, ¿qué tan recomendable es indicarlo? Pues en un principio no están indicados, creo. No tiene elevación de estas células, entonces no hay acción ahí de estas interleucinas. Que tenga mucho dinero y se lo quiera comprar él, porque ningún seguro se lo va a cubrir, ¿verdad? Bueno, aquí hay otra pregunta. Hay muchas, les agradezco mucho. Vamos a, por obviedad de tiempo, vamos a omitir quizá algunas, pero bueno, aquí hay dos. Hay una para el doctor Monraz. Dice, ¿qué causa más daño a nivel, bueno, en un paciente con crisis intercurrentes de asma? ¿El tabaquismo o el reflujo? Yo, si me dan a escoger entre las dos, pienso que el tabaquismo está asociado a un montón de complicaciones, es un daño directo a la vía aérea, proinflamatorio, procarcinógeno. Creo que ambas están descritas dentro de las cosas que tenemos que preguntarle diariamente a nuestros pacientes con asma, pues es justo fijarnos en todas estas comorbilidades, el estado del tabaquismo, del vapeo incluso. Pero si me dieran a elegir entre las dos cosas, creo yo que el tabaquismo es más perjudicial para los pacientes en general, no solo para el asma. Claro. Adelante. Bueno, siga. Yo tengo una pregunta, doctor, para usted, doctor Sergio Monraz. En el caso de los biológicos, ¿cuándo sería el momento oportuno para un paciente asmático, la indicación y sobre todo cuánto tiempo, considerando pues los costos-beneficios que este representa? Gracias. Claro. Bueno, el momento de tomar la decisión de elegir un biológico, por motivos justo de costos, solemos dejarlos hasta los pasos 5 y 6, que es cuando el paciente ya tiene pues una triple terapia, tiene uso de corticoides, incluso orales, ha tenido exacerbaciones. Por lo regular, este tipo de pacientes tenemos que primero fenotipificarlos, o sea, ver qué tipo de inflamación tiene, para saber exactamente cuál medicamento biológico es el que más le conviene a ese paciente, si tiene dermatitis, si tiene pólipos, si tiene elevación de IgE. Todo depende de las características, es cuando decidimos qué biológico dar. Entonces, respondiendo a la primera pregunta de en qué momento decidir el biológico, uno, pues es en el contexto de asma, es cuando están en el paso 5 o 6, que es cuando más tratamiento requerimos, ¿no? Y que le llamamos nosotros asma grave. Digamos, un comentario que yo tengo y que creo que va a pasar a futuro es que incluso haya pacientes que sean candidatos antes de que lleguemos a los pasos 5 y 6, o sea, por lo regular ahorita los dejamos hasta el último por motivos de costos, ¿no? Pero hay pacientes que se podrían beneficiar de esas terapias incluso digamos, en pasos no tan avanzados, ¿no? Y la segunda pregunta me comentaba, ¿cuál fue? Perdón. ¿Cuánto tiempo? Considerando tiempo específico de su aplicación, sí, dado las circunstancias de la derrama económica, ¿no?, que esto representa. Claro. Cuando indicamos un biológico tenemos que estar, digamos, midiendo estos mismos marcadores inflamatorios, los marcadores clínicos, para ver qué tanto respondió al tratamiento. Por lo regular se hacen estas mediciones cada 4 meses para definir si hubo una respuesta. Si sí hubo una respuesta, pues continuamos con el tratamiento. Los ensayos iniciales casi siempre se han descrito para 1 año, 2 años. Sin embargo, cuando alcanzamos este término de remisión es la parte complicada de saber qué paciente podemos desescalar y regresarlo a una terapia sin monoclonales, ¿no? Entonces, esta parte, digamos, depende mucho de la evolución del paciente. Cuando el paciente
le suspendes el biológico y regresa nuevamente a la sintomatología, pues son medicamentos que vamos a continuar, yo diría, pues de por vida, ¿no? Dependiendo, pues digamos, cómo ha sido la evolución del paciente. Pero inicialmente pues empezaban con tratamientos de 4 meses, se extendía hasta el año. Se tiene que evaluar constantemente qué tanto lo puedes desescalar o quitar de esa terapia, pero hay pacientes que no les puedes quitar ese tratamiento si no empiezan las complicaciones y pues hay que continuar su uso. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. De hecho, quiero hacer el comentario. Fue la siguiente pregunta que hacía la audiencia que está conectada vía streaming, precisamente en qué momento suspender el anticuerpo, que el doctor Monraz pues nos ha contestado esa pregunta. Y bueno, con esta respuesta vamos a dar por terminada la sesión académica del día de hoy. Agradezco mucho al doctor Carlos Quilty, al doctor Sergio Monraz, por supuesto a toda mi mesa directiva, al doctor Alfonso Ramírez Aranda, al doctor Héctor Velázquez Chong, a la doctora Nancy Aguilar por estar con nosotros. Agradecerles a ustedes su presencia, tanto física como los que se encuentran conectados a través de vía streaming, y hacerles una cordial invitación para que nos acompañen en la próxima sesión mensual, que es en el mes de noviembre, y por supuesto también en el curso de oído. Que descansen, que pasen buenas noches y hasta la próxima.